Ok, buenas noches y bienvenidas a nuestro estudio de 365 días con Jesús, semana número 29. Ok, chicas, el contenido de nuestra lectura durante esta semana, les voy a ser sincera que hay que Dios está reprendiendo tanto a su pueblo y hay, los profetas viniendo y hemos tenido ya tantas clases de los profetas trayendo tantas como malas noticias que en realidad yo digo, wow, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar escuchando esto que parece como tan repetitivo, verdad? Que va a pasar esto, va a pasar el otro. Pero después el Señor como que me dio un entendimiento de que, recuerda que estás leyendo acerca de cientos de años, ¿no? Entonces, no es como que en una semana Dios ha estado como dándoles tanto y tanto, sino que nosotros estamos leyendo la historia de cientos de años, ¿verdad? ¿Y qué tipo de padre? Vamos a decir, nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos por tantos años o por tantos años, y no hay no se acaba, digamos, la dirección y la corrección que nosotros le damos a nuestros hijos. Hasta cuando están grandes igual lo metemos, ¿verdad? Porque todavía son nuestros hijos y todavía nosotros nos metemos. Entonces, el padre en el cielo está haciendo lo mismo con sus hijos. ¿Se da cuenta? Entonces, no se desanimen, no tiren la toalla y piensen, oh, qué barbaridad. Dios tiene un propósito. Acuérdense que Él tiene un compromiso que nos va a afectar a todos nosotros y nos ha afectado. Entonces, vamos con la clave número 1, ¿ok? Yo la llamé pura misericordia y quiero hablar con ustedes acerca de la cadena dorada de la salvación. No sé cuántas de ustedes han escuchado en inglés, se llama The Golden Chain of Salvation, ¿ok? Entonces, la cadena dorada de la salvación. Aquí vamos a hacer ahorita un paralelismo, ¿ok? Un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es nada nuevo para nosotros, estamos atando verdades, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con el rescate que hemos estado hablando desde el Génesis 3:15. Acuérdense, quienes han estado aquí desde entonces, y hemos repetido 50 veces, que en el 3:15 Dios prometió una solución para la caída. Entonces, esa solución, estamos viendo claves, se han ido dando claves al punto de que ahora sabemos que es una persona, desde el principio, que iba a ser una simiente santa. Entonces, ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos. Nosotros venimos con la ventaja de que sabemos que Cristo Salvador es el ungido, que es el Mesías. Entonces, todas estas cosas de repente se ven obvias para nosotros, pero tenemos que considerar que en el tiempo que ellos estaban en vida, ellos no tenían la mínima idea cómo Dios iba a rescatar lo perdido. Tenemos que tener eso en mente, ¿ok? Entonces, esto me llamó la atención a mí, lo quiero compartir con ustedes. Me pareció haber visto la cadena dorada de la salvación en Isaías 46, empezando en el versículo 3, y dice así: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, acá va, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Cuando yo vi esto, conociendo yo la cadena dorada, dije, wow, Señor, para mí esto me suena como esto. Vamos a Romanos 8, 29 y 30. Nosotros conocemos mucho Romanos 8, 28. Que todo obra para bien para los que son llamados por Dios para los propósitos, con sus propósitos en inglés. All things work together, ¿verdad? Todo obra junto para los que son llamados, para los que son apartados con los propósitos del Señor. Y nos encanta agarrarnos de esa promesa, ¿verdad? Y hasta se la damos a muchas personas. Pero el 29 y el 30 de Romanos 8 explica para quién todo obra para el bien. ¿Ok? Entonces, aquí va la cadena, mira. Para los que antes conoció, a mí me suena como los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que antes conoció, también los predestinó, quiere decir decidió, declaró antes de que sucediera, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que predestinados con un solo propósito, que es conformidad a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí va.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la cadena dorada de la salvación. La salvación de cada ser humano, yo les quiero decir que es algo milagroso y es algo muy personal para la Trinidad. Hoy por hoy nosotros tenemos la tendencia de que parece que el evangelio sale así como por manadas, y uno en realidad, si no estudia, no se da cuenta lo personal que es esto para Dios y lo milagroso que es recibir la salvación de tu alma. ¿Ok? Entonces dice, mira, aunque la invitación del evangelio pareciera impersonal, la cadena dorada de la salvación que encontramos claramente en estas dos porciones nos asegura que no es así. La idea de la salvación nació en el corazón del Padre, quien envió al Hijo para redimir lo perdido, y a su Espíritu Santo, quien efectivamente aplica la salvación a cada persona a quien Él conoció, empezando con la regeneración, o lo que se llama también un nuevo nacimiento. La salvación es entonces idea divina, planificada y efectuada por Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Algo muy especial. Romanos 8 nos confirma que aquellos a quien Dios conoció de antemano, a ellos mismos Él predestinó, luego llamó de forma efectiva, justificó pagando su deuda en la cruz, porque había perdón de pecados, porque no había perdón de pecados sin el derramamiento de la sangre. Y finalmente glorificó, que quiere decir que nos llevará hasta su presencia para la eternidad. ¿Ok? Entonces, yo me encontré unas cadenitas, ¿verdad? En el internet y se los puse ahí. ¿Ok? Conoció, la cadenita predestinó, llamó, justificó, glorificó. El hecho de que todos los verbos activos se encuentran en forma pasada, ¿se dan cuenta? Nos asegura que la salvación es asunto cerrado para un grupo determinado. Juan 6:37 nos dice así, Jesucristo hablando, todos los que el Padre me da vendrán a mí. Garantizado, ¿verdad? Y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Glorificación. ¿Ok? Mateo 7, miren lo que nos dice, ¿ok? Porque ¿a qué se refiere a los que Él antes conoció? Es toda la gente que Él, como Él es todo conocedor, como Él es todo omnisciente. ¿Será que está hablando de todas las personas como que Él conoce a todo el mundo? ¿Verdad? Bueno, yo se los pongo por delante, pero es el Espíritu el que tiene que solidificar estas ideas en ustedes, ¿ok? Lo que Él nos está comunicando. Miren lo que dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Este es el verdadero sello externo de uno de los que Dios de antemano conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estamos hablando de personas que estaban sirviendo al Señor, ¿verdad? Ok, ¿quién más sería conocido si no son estas personas, verdad? Entonces dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿ya? O sea que ellos están diciendo, ¿no hicimos muchas obras para ti, Señor? ¿Verdad? Y entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, no eran míos.
yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, regresándonos a Romanos 8:29, a los que Él antes conoció, Él también predestinó. Y a esos mismos Él llamó, y a esos mismos Él justificó y finalmente glorificó. Esto se llama la cadena dorada de la salvación. Entonces, Filipenses 1:6 nos dice así: estoy convencido, el apóstol Pablo hablando de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mi salvación, hoy, esta semana alguien me decía, bueno, lo que pasa es que uno en realidad no puede estar seguro de a dónde se va a ir cuando uno muera, no puede estar. Y le dije, ¿sabes qué? Perdón. Le digo, tú no estarás segura. Yo te puedo respetar eso, que tú no estés, pero no digas que no se puede estar seguro, porque sí se puede estar seguro. Porque, ¿sabes cómo sé? Porque yo me siento totalmente segura. Yo me siento más segura de a dónde yo me voy a ir, que qué me va a pasar hoy día, que me va a pasar mañana. De eso yo no sé. Pero lo que sí sé es que fuera del cuerpo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. ¿Verdad? Entonces, yo sé, mucha gente no conoce porque no lee, porque no estudia, porque no camina, porque no se expone, porque no pone su fe en práctica. Ok, pero no te vas a comparar a una persona que vive así y yo me siento completamente segura. Entonces, yo sé que no es que yo he merecido mi salvación, yo sé que no es que yo he hecho suficientes obras para merecer que estar justificada delante del Señor, yo lo sé. Yo sé que Él antes me conoció y Él me predestinó y Él me llamó cuando yo no lo estaba buscando y Él me santificó, Él me justificó y yo sé que Él me glorificó. Y esa es mi aseguranza. Yo estoy segurísima, porque yo sé que Dios no va a dejar sin terminar lo que Él ya ha hecho antes de que se fundara la tierra. ¿Ok? Entonces esa es mi seguridad y la comparto con ustedes, la linda cadena dorada de la salvación. Clave número 2. Voy a pasar rapidito por la clave número 2, 3 y creo que la 4, porque entre que yo estaba leyendo la lectura de esta semana, veía unos peligros que pasó el pueblo de Dios. Y pienso que la palabra dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, peligros que ellos tuvieron, lamentablemente, son los mismos peligros que tenemos hoy nosotros. Ahora, el enemigo envuelve la misma mentira en diferentes empaquetes. Es como que nosotros ponemos un mismo regalo en esta bolsita y en esta bolsita y en esta bolsita. Y parece un diferente regalo, pero en el fondo lo único que está cambiando es la envoltura. ¿Ok? Entonces, si lo estamos viendo en ellos, acuérdense, siempre le he dicho, tenemos que mirarlos a ellos para nosotros ver cuál es la tendencia que nosotros tenemos en caer en el mismo engaño, ¿verdad? Entonces, engaño número 1, la clave número 2 es el peligro de estar equivocadamente fiel. Equivocadamente fiel. O sea, cuando podemos ver a una persona que es tan fiel a algo, sin embargo están equivocados, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que hay personas que están tratando de ganarse el cielo, están tocando puertas, están haciendo un montón de cosas. Mas, sin embargo, la palabra dice que por obras no vamos a poder ser justificados. Sin embargo, son más fieles hasta que uno. Y uno dice, ¡oh! Equivocadamente fieles. Y lo digo por esto. Isaías 46:5 dice así: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con las balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan en los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. O sea, yo cuando leí esto, lo que me vino a mi memoria, para cortar, es esto. Las procesiones. Las procesiones que hacen en mi país. Hacen una imagen de algo, así sea del Cristo, ¿ok? No, pero sí es Jesucristo. Pero no es Jesucristo porque es una imagen de Jesucristo.
¿ok? Dios está vivo. Jesucristo resucitó y ascendió. Y eso es lo que hace eso equivocado. ¿Se dan cuenta? Puede ser una estatua de un santo, puede ser una estatua de Jesucristo, ¿verdad? O la Virgen con el Cristo en los brazos. Es que no interesa, porque lo que tiene de común esa estatua es que esa estatua está muerta. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa? Yo he tenido mucha gente que me dice, ay, que no ven la hora de llegar al Santísimo para poder ofrecer algo o para poder orar algo. Entonces, la idea errónea en la mente es que a donde lo están llevando, ahí va a estar. ¿Se dan cuenta? ¿Me entiendes? Entonces, uno piensa que si no está la estatua, es como que no está. Y no están acostumbradas a lidiar con Dios en una forma personal. Hablar con Él como tu papá. Imagínate, tú tienes un papá. Y entonces no vas a hablar con él está en vida, y no vas a hablar con él porque tú tienes una foto. ¿Verdad? Entonces tú le vas a hablar a la foto, aunque él está vivo, y tú puedes hablar con él. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta entonces? Lo triste es que son fieles hasta que no caminan, sí, kilómetros de kilómetros, hasta con llagas, se pueden hacer llagas en las piernas, en todo lo que tú quieras. Entonces es una fidelidad equivocada, y eso nos puede suceder a nosotros, y por eso les llamo la atención. ¿Ok? Entonces, otro peligro es esto. El peligro de ser nominal. Nominal. ¿A qué me refiero? Isaías 48:1. Escuchen esto ustedes, los de la familia de Jacob, descendientes de Judá, que llevan el nombre de Israel. Aquí vamos, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni justicia. Ustedes se llaman ciudadanos de la ciudad santa y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios estaba acusando a su pueblo de ser lo que se llaman creyentes nominales. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra nominal? Acuérdense que ustedes están aprendiendo muchas palabras. Sincretismo de la semana pasada, ahora la palabra nominal. Eso quiere decir que solo existe de nombre. Que tú tienes como una creencia, pero solo de nombre. No, lo que pasa es que nosotros somos bautistas. O sea, tú vives una vida totalmente mundana, pero como tú te criaste en la iglesia bautista, entonces, ay no, amiga, yo soy bautista de nombre. Eres bautista de nombre, pero no eres bautista, digamos, en lo que se refiere a ser bautista, o pentecostal, o católica, o lo que sea. ¿Me dejo entender? Eso es lo que es ser nominal. Que nomás es de nombre, es algo que tienes un título de adorno, porque piensas que eso te va a salvar. No, hija, yo por supuesto que yo creo en Dios y yo me crié en la iglesia tal. Creyente nominal. El Señor dice, a mí nadie me engaña. ¿Ok? Un peligro que les pasó a ellos, un peligro de nosotros constante, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la clave número 4, ¿ok? El peligro, el último peligro, el peligro de la autonomía. La autonomía. Mira, Jehová es Dios vivo y creer en Él es depender de Él. Qué diferente, ¿verdad? Creer en Él es depender de Él. Entonces, ¿cómo podemos creer en Él? Miren, Isaías 48:3, me pareció tan bonito esto. Miren lo que dice aquí. Lo que pasó, ya antes lo dije. Está hablando Dios. Y de mi boca salió. Lo publiqué y lo hice pronto. Y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. Y tu frente de bronce. Y te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí. Para que no dijeras... Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que Dios les había dado suficiente información a través de las profecías, ¿ok? Para que nadie pudiera decir que alguien más lo había hecho, ¿verdad? Pero sin embargo, más adelante vamos a ver también
que Él reservó muchas cosas como lo hace con nosotros. Nosotros quisiéramos que Él nos dé a entender, o sea, que nos diga todo lo que va a suceder. Pero lo que pasa es que tenemos dos peligros. Uno es de no darle el crédito a Él, ¿ok? Y decir, oh, lo que pasa es que yo tengo un médico tan bueno. Ay, amiga, tú tienes que ir, te han sanado de cáncer, has sanado de cáncer. Oh, pero es que mi médico es increíble, ¿verdad? ¿Ok? O lo que pasa es que yo empecé una dieta y no sabes lo que... ¿Ya? Ahora, pero también Él se reserva algunas cosas y no te las dice porque sabe que nosotros tenemos la tendencia de ser autónomos. ¿Qué significa? Que nosotros no necesitamos, es como que tenemos la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. Eso es lo que significa ser autónomo, como no te necesitamos. Solamente cuando están las cosas bien en peligro, ¿no? Ahí sí, ¿por qué? Pero para el resto de las cosas, para salir manejando o para irte a todas esas cosas, no, porque solamente vas a ir aquí a la esquina, o sea, ahí, ¿verdad? Y sin embargo, si viéramos todo lo que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos cruzar una luz verde sin tener que mirar, entonces, ponte a pensar, personas que están hablando por teléfono, personas que están, y tú pasas por luces verdes todo el tiempo, por la misericordia del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, me pareció digno de llamar la atención a los peligros que ellos tenían, en los cuales ellos caían, para que nosotros prestemos atención y cuando veamos estas tendencias en nuestra vida, las erradiquemos. ¿Qué tan radical como la semana pasada? Tan radical como sea necesario. ¿Amén? Ok. Entonces, clave número 5. De los exilios al éxodo, una misma historia. ¿Ok? La única manera de evitar los errores como la fidelidad equivocada, la autonomía y el nominalismo es conocer la verdad. La historia de Dios es una. ¿Ya se han dado cuenta? Que no importa por dónde no importa si hemos pasado por los Salmos, no importa si hemos pasado por Josué, no importa por dónde hemos pasado. ¿No se dan cuenta que la historia es una? Ahora, tomen en consideración que estos libros, todos estos libros, porque la Biblia es un montón de libros puestos juntos, no es solamente un libro, ¿verdad? Y estamos hablando de autores que no se conocían, o sea, muchos autores no han vivido en el mismo tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés, que vivió, miles de años antes de que vinieran los discípulos. Sin embargo, en nuestras Biblias, todos esos libros están puestos en una sola compilación. Ahora, ¿cómo es posible que la misma historia esté pasando por todos esos libros si no es información divina? ¿Ok? Entonces, acuérdense que hemos visto desde el Edén, donde había comunión con Dios. ¿Ok? Luego pasó la caída, que nos puso en esclavitud. Luego escuchamos la solución por parte del Señor en Génesis 3:15. Luego se apareció Abraham, que fue el inicio de la línea del Mesías. Luego nació Jacob, y este fue el inicio de la nación por donde el Mesías vendría. ¿Ok? Luego se apareció José, uno de sus hijos, ¿verdad? Y a través de él terminó la nación. En un número de 70 terminaron en Egipto, donde Dios los creó, ¿verdad? A una nación muy grande. Luego levantó a Moisés. A Moisés lo puso exactamente donde tenía que estar para poder sacarlos de Egipto. Él era una representación del libertador. Luego Josué. Con Josué vimos la entrada a la tierra prometida, que es una sombra del cielo. Y todo esto equivale a la historia redentora de Jehová de los ejércitos. Una historia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos ahora a probar qué tal nos va en nuestro conocimiento. ¿Ok? Dios prometió que algún día llegaría un Salvador a redimir lo perdido. Este Salvador vendría de una línea específica y sería bendición para todas las naciones. Todo empezó cuando Dios llamó a de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ustedes me pueden ayudar. A Abraham de Ur de los Caldeos. Dios hizo un pacto unilateral con él y le dio varias claves que llevarían al mundo a reconocer al prometido. Entre estas claves estaba el hecho de que Abraham sería padre de millares de personas, pero que esta línea empezaría con su hijo
Isaac. Muy bien. Como prueba mayor de su fe, Abraham tuvo que sacrificar a su hijo en el monte Morías, ¿ok? Pero Dios, viendo que Abraham puso su fe en acción, proveyó un sustituto. Esto es bien importante, chicas. Un sustituto para el sacrificio, ¿ok? Este hijo tendría un par de mellizos, pero solo uno de ellos, llamado Jacob, sería el descendiente de las 12 tribus, ¿ok? Pronto, uno de los hermanos fue vendido como esclavo y terminó en la tierra de... Pasados los años, Jacob envió a sus hijos para buscar en la tierra de Egipto. Para sorpresa de ellos, José había sobrevivido. ¿ok? Había subido a segundo lugar de poder bajo el faraón. Fue de esa manera que se cumplieron los sueños que él había tenido a temprana edad. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Pronto Jacob y sus descendientes estarían ubicados en la tierra de Gosén. Ah, ok, con el fin de multiplicarse. Pasando más de 3 siglos, Dios levantó a un libertador llamado Moisés, quien habiendo sido criado en la casa de Faraón, serviría para sacar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Exacto. Dios utilizó 10 plagas antes de que el faraón soltara a su pueblo. Durante la última plaga, los egipcios perdieron a todos sus primogénitos y Dios protegió a todos los primogénitos de Israel que se hallaban en sus casas, habiendo colocado sangre en los linderos de las puertas. Esta fiesta solemne se llamó la Pascua. La Pascua. Ok, está bien, ¿verdad? La Pascua. Esta fiesta fue una sombra de lo que sucedería 1400 años más tarde en la cruz. Moisés cruzó el en seco con más de 2 millones de israelitas. El pueblo, a pesar de haber experimentado tremendas exhibiciones de poder de Jehová, pasó 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero no antes de recibir los 10 en el monte Sinaí. En el desierto vimos la instalación del tabernáculo y el sistema de sacrificios, el cual apuntaba, bien importante, chicas, porque vamos a pasar el resto de la clase hablando de esto, ¿ok? O sea, el sistema de los sacrificios, el cual apuntaba al gran sacrificio de expiación, que veríamos más adelante en la historia de Dios. Con 2 pactos impresionantes bajo su cuidado, el pueblo de Israel tiene el gran propósito de dar a conocer el único Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Después de vivir por años como nómadas en tiendas por el desierto, los israelitas empezarán a habitar la tierra que Dios les prometió, que Dios le prometió a Abraham desde el principio. Esta tierra se llama Tierra prometida. Jerusalén. Canaán. ¿Ok, chicas? Entonces, fíjense que esta historia, ¿ok? La van a ver una y otra vez. No solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Lo van a ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos van a ver a Pedro empezar a retroceder desde el principio y le va a decir, hermanos, acuérdense, nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, Isaac, y él va a hacer un recuento. Y si las personas que no saben nada del Antiguo Testamento, este recuento no significa nada para ellos. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento? ¿Quién no va a decir el valor que ha tenido estudiar el Antiguo Testamento para ustedes? Nunca van a ser iguales. Porque todo lo que cuando dice que Jesucristo está escrito, esto tenía que darse porque está escrito. ¿A qué se refiere? ¿A dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Cuando ellos hablan de las escrituras, de las sagradas escrituras, ¿de qué están hablando? Del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? O sea que sin toda esa información,
van a siempre cojear en una pata y pensar que la fe tiene que ser algo que no involucra la mente. Pero no es así. Mientras más involucras tu mente, más tu fe va a crecer, solidificada en una verdad, en la roca de nuestra salvación. ¿Ok, chicas? Amén. Entonces, ahora sí, reconociendo sombras de lo que hemos leído ahorita, ¿ok? Con la experiencia del pueblo de Dios de 400 años en Egipto, aprendimos acerca de la esclavitud en la cual se encuentra toda la humanidad bajo el poder del príncipe del aire. Con la gran salida de Egipto vimos un réclame, una sombra del gran éxodo o gran rescate por parte de Dios para con sus hijos. Muchos distintos acontecimientos nos darán la misma información para que no olvidemos que Dios cumplirá su plan. Israel y Judá caerán nuevamente por separado en la esclavitud, pero por ahora, hemos sido alertadas de antemano que Dios ha preparado un libertador, y hablamos la semana pasada, llamado Ciro el Grande, con el fin de sacar a Judá de Babilonia. Todo esto es sumamente importante en que es una constante sombra de lo que ha de venir dentro de más o menos 550 años. Isaías ha estado preparando la escena desde el capítulo 40 hasta para culminar en el capítulo 53 con una visión clara de la gran sorpresa, un siervo sufriente, sustituto nuestro, el Mesías. Clave número 6, atando cabos, esclavo yo. La realidad de la humanidad, lo sepan o no. Fíjense, culpables. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, yo nunca he quebrantado la ley, yo nunca he pecado, ¿ok? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, una mentirita, a cualquier punto de tu vida, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no mates, dijo no mientas. O sea que cuando quebraste, ofendiste al mismo autor. ¿Ok? Esclavos, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, hablando con creyentes, right? Aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Muertos, Efesios 1:2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ciegos, 2 de Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Incapaces. 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural, esto quiere decir el hombre que solamente ha nacido una vez, ¿verdad? Dice que lo natural da vida a lo natural. O sea que un hombre y una mujer pueden tener un bebito, se reproducen, pero eso es un nacimiento natural, ¿ok? Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú te preguntas por qué una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene interés en las cosas de Dios, que para ellos son locura, que para ellos es como una guachafería y como déjate de tantas cosas. Bueno, aquí está tu respuesta. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no, mira, no es que no las quiere, mira lo que dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que sin volver a nacer, como dice Juan 1, que dice que tenemos que venir, volver a nacer, tener un nacimiento que viene del Espíritu, que no es por voluntad de nosotros. Juan 1, versículo 13, ustedes pueden ir a visitar y ver exactamente lo que dice ahí el apóstol Juan cuando está presentando la necesidad del nuevo nacer. ¿Ok? Entonces, clave número 7, sombras del rescate, el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo, todo es la misma palabra. ¿Ok, chicas? Entonces, el rescate vendría a través de un hombre nacido. Ya sabemos, estas claves ya las tenemos, ¿verdad? Tenemos muchas, pero yo les saqué unas cuantas. Por ejemplo,
sabemos que va a nacer de una virgen y va a ser llamado Emmanuel. Ahora, obviamente, cuando vino Jesús, no es que a él se le llamó, a Jesucristo no se le llamó Emmanuel. Entonces uno puede decir, bueno, pero si va a ser llamado Emmanuel, ¿por qué lo llamaron Jesús? Miren, cuando dice aquí que él va a ser llamado Emmanuel, tenemos que ponernos cuando uno estudia un poquito más, se da cuenta de que hay, tras los nombres y tras las palabras, los lenguajes eran tan ricos, el lenguaje hebreo y el lenguaje griego eran tan ricos, que cuando él dice que será llamado Emmanuel, cuando tú ves el original de Manuel, quiere decir Dios con nosotros. O sea, no era necesariamente el nombre que él va a tener, que era Yeshua, ¿verdad? Yeshua, sino que era Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Hasta más grande, ¿verdad? ¡Wow! Lo que cargaba ese nombre. Hoy por hoy, ay, ¿qué nombre le pusiste a tu hija? Ay, tal cosa, ¿por qué? Ay, porque lo que pasa es que una novela está... O sea, en ese tiempo los nombres eran pensados porque cargaban un gran propósito. Y en eso nos dice que el niño que va a venir de una virgen se va a llamar Emmanuel, porque va a ser Dios con nosotros. La encarnación, ¿verdad? Cristo Jesús. Entonces, en Isaías 7:14 también vimos... por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ahí está, perdón. Isaías 7:14 era la referencia que yo hice con la clave de que nacería de una virgen. Después, número 2, nacería en Belén. Y esto lo aprendimos en Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nacería? Número 3, este hombre tendría los atributos de Dios, y eso lo vimos en Isaías 9:6, cuando vimos que se llamará su nombre. Fíjense otra vez, no es el nombre, sino lo que el nombre significa. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los atributos de Dios el Padre, ¿verdad? Número 4, este hombre sería un siervo humilde, un siervo humilde. Fíjense en Isaías 11:1, dice así, saldrá, y esto nosotros lo hemos tocado antes, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y vimos algo parecido en Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperarán su enseñanza. Número 5. Vendría alguien anunciando su llegada. ¿Se acuerdan? Isaías 40:3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Después de 400 de años en silencio, donde no hubo palabra de Dios, entre Malaquías, que es el último profeta en el Antiguo Testamento, 400 años, ya los vamos a estudiar, se llaman el tiempo intertestamental, ya lo hemos hablado. Y luego sale una voz del desierto, que es Juan el Bautista, primo de Jesús, anunciando la llegada del esperado, del ungido. ¿Verdad? Entonces, todas estas han sido claves que nos van diciendo, no podemos olvidarlas, porque acuérdense que estamos armando un rompecabezas y a la final vamos a ver una cara. La cara que vamos a ver va a ser la cara del ungido, la cara de Cristo, ¿verdad? Entonces, clave número 8, cánticos del Mesías, Cristo el ungido nuevamente. Fíjense que hay 4, cuando estamos estudiando a Isaías, acuérdense que era unas escrituras súper elocuentes, unas escrituras como decir, en este tiempo debíamos decir como Homero, habíamos dicho como ¿quién? Como Shakespeare, ¿verdad? Y que sabíamos que era difícil lo que estábamos leyendo, más no imposible, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esta porción que nosotros estudiamos, existen cuatro cánticos del Mesías, que son como unos cantos, pero también son como unas poesías. Y vamos a hablar de ello. Entonces,
Los cánticos están ahí como se los puse, en Isaías 42, 49 y 50. ¿Ok? Pero el cuarto cántico empieza, fíjense que empieza al revés. Hay algo bien interesante de esto, ¿ok? Porque empieza con el Mesías exaltado, pero no antes de que sea humillado, ¿ok? Entonces, esta porción empieza en Isaías 52, en el versículo 13, ¿ok? Solo son 2 versículos del 52 y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto, muy en alto. Eso suena buenísimo, ¿verdad? Nosotros queremos ser rescatados por alguien así, ¿verdad? Como Superman, que será exaltado, pura victoria, ¿ok? Pero la parte por la cual el pueblo de Israel no pudo reconocer a su Mesías es porque antes de ser exaltado, él tenía que ser humillado con una buena razón. Entonces, fíjense, antes de su exaltación dijimos que venía la mayor sorpresa, ¿verdad? Su humillación, que era totalmente inesperado para los judíos que esperaban a su Mesías, y inesperado para nosotros, más aún, que estábamos más en la calle. Fíjense, Isaías 52, 14. Ahora se voltea, ¿va? A la parte de la humillación. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cristo sorprendió al mundo que jamás hubiese pensado que muriendo como un criminal en la cruz estaba recuperando lo perdido. Él reparó nuestro desfiguramiento, siendo Él completamente desfigurado en lo físico, porque la humanidad quedó desfigurada de su imagen de Dios original. ¿Ok? Entonces, Él fue desfigurado. Pero acuérdense que Dios es intencional en todo lo que hace. Eso es simplemente una imagen de cuán desfigurada estaba la humanidad que había sido creada a la imagen de su Creador. Entonces, cumplimiento, fíjense, de la humillación a la exaltación en el Nuevo Testamento. Efesios 2:8. ¿Saben qué no es Efesios? Es Filipenses. Por si acaso, hagan una corrección, porque a mí me consta. Es Filipenses. Equivocación mía. ¿Ok? Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Impresionante? A mí me parece. Clave número 9. Un rey humilde, la esperanza de la humanidad. Necesitamos tomar en cuenta que Isaías no tiene la mínima idea. Pónganse a pensar. Él no tiene la mínima idea de lo que él está exponiendo. Isaías se encuentra escribiendo un poema inspirado por el Espíritu de Dios. Mas, sin embargo, nosotros sí podemos unir las piezas, las profecías, y ver con claridad de quién están hablando, ¿verdad? Salmo 53, mi favorito, y aquí me quedo. Vamos a tomar todo esto, ¿ok? Miren, Isaías 53, empezando con el versículo número 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hizo deseable. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. ¿Y qué es un vástago? El Mesías, ¿ok? Retoñará de sus raíces.
Isaías 6:13 dice así, en la parte que yo subrayé, así será el tronco, la simiente santa. ¿Se acuerdan en el 3:15 que Él se nos prometió una simiente de la mujer, ¿verdad? Una simiente santa que venía a recuperar. Una simiente, una semilla, que se le prometió a Abraham, que de su simiente serían bendecidos todas las naciones, una simiente santa. ¿Ok? Aunque Jesús fue de doble naturaleza, naturaleza humana y divina, y aunque fue hijo de dos reyes, ¿verdad? Hijo de Dios y hijo de David, llegó a la tierra de modo muy humilde, hijo de un carpintero, sin lugar donde nacer. Jesús nació en un pesebre prestado a una familia humilde, pero de la línea de David. La línea de David había sido reducida a un tronco, a pesar que por sus momentos fue tan grande como un bosque. Con todo esto, Dios cumplió su promesa y envió una vara del tronco de Isaí. Jesús, vara, vástago, tierno de tierra seca. El valor de una... Miren, ¿cuántas veces hemos hablado? Ay, las genealogías. Ay, la verdad que yo llegué a esta parte de que a este el hijo del otro y el otro el hijo del otro y el otro del otro. Hoy día se me ocurrió, cuando terminaba esto, ¿ok? Que sí, las genealogías pueden ser aburridas, como muchas personas lo dicen, ¿ok? Al menos que tú seas un heredero y que tengas que, que probar que tú, siguiendo ese family tree, perteneces a esa herencia. Ahí cambian las cosas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te pasarías viendo una genealogía si cabe la posibilidad que al fondo de esa genealogía hay una herencia de vida eterna para ti? Ahora cambian las cosas, ¿verdad? Entonces, Mateo 1, vamos, rápido. Libro de genealogía de Jesucristo, el heredero de todo. El heredero de todo, ¿ok? Hijo de David, hijo de Abraham, dice Mateo. Miren, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, ¿verdad? Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth de Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Estamos cerca, ¿verdad, chicas? ¿Ok? Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob, otro Jacob, es el mío Jacob, ¿no? ¿Ok? Y Jacob engendró a José, marido de la cual nació, llamado él. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Ahora les interesa? ¿Les interesa ahora la genealogía? ¿Verdad? Y se dan cuenta que hasta José, que no es padre físico de Jesús, estaba en la línea de David. Caballero, me quito el sombrero por los detalles de Dios en su palabra. ¿Ok? Entonces, miren, quiero hacer otro punto. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Ok? Estamos aproximadamente a 14 generaciones de la llegada de Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, en la Biblia, una generación normalmente se considera 40 años. Entonces, a mí se me ocurrió hacer como una de esto, ¿no? Yo dije, bueno, Señor, 40, como no tengo nada que hacer, 40 años por 14 generaciones significaría 560 años. O sea, esta es una persona en su casa haciendo una matemática pobre, ¿no? Ok, bueno, la deportación a Babilonia fue en el 586 a.C. Digo yo, ¡wow! ¡Wow!
¿Ok? Entonces, clave número 10, el Evangelio de acuerdo a Isaías. ¿Cómo que el Evangelio de acuerdo a Isaías? Si Isaías está en el Antiguo Testamento, Gaby, ¿cómo vas a decir el Evangelio? ¿Acaso no el Evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿A qué te refieres con el Evangelio de acuerdo a Isaías? Bueno, me alegro que hayan preguntado. Profecía, profecía. Isaías 53:3, recién estamos ahí. Dice así: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Cumplimiento, Marcos 15:17, y él podía poner 60 versículos, ¿verdad? Pero escogí uno y dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Agradezcan que no traje la película para hacer la visual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí va el Evangelio completo, Isaías 53:4. Fíjense. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Notemos la palabra sustituto. Acuérdense que la expiación, el sacrificio de expiación, era tener un sustituto. ¿Se acuerdan el sacrificio de Yom Kippur? Que venían una vez al año los judíos para ofrecer, y tenían que tener 2 machos cabríos, y uno lo cortaban y ofrecían la sangre, y en el otro ponían los pecados y lo mandaban al desierto. Esto era una sombra de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado, y esto hace una nota en que fue clavado en una cruz, ¿ok? Por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz sucedió un término legal, algo que es un término legal, que se llama la imputación, ¿ok? Pero en la cruz sucedió la doble imputación. Clarita, ¿me traes? Oh, necesito un plumón. Aquí hay uno rojo que está ahí, perfecto. ¿Ok? Les quiero enseñar algo para que tengan algo visual y que nunca más se les vaya a olvidar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en la cruz? En la cruz pasó, como digo, algo legal. Pasó algo legal. ¿Ok? Y se llama la doble imputación. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? La puedes agarrar ahí un ratito para sentirme con más. ¿Ok? Miren, esto es lo que pasó. Aquí está el pecador, ¿verdad? Culpable, ¿ok? Y aquí está Jesucristo, el único no culpable, ¿verdad? Él es el único justo que nació. Acuérdense que Él no vino de la simiente de Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado que Él vino con el DNA limpio, ¿verdad? El único justo y perfecto. Todos los pecadores de la humanidad, ¿verdad? Entonces, aquí está la cruz. Acá está la cruz, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz sucedió esto. Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Él vivió 33 años, una vida perfecta, bajo la ley. Él nació bajo la ley y vivió una vida perfecta, ¿ok? Nosotros no hemos podido vivir nunca una vida perfecta porque hemos nacido con la simiente ya doblada. Ya venimos, acuérdense que nosotros venimos con la plaga del pecado por dentro. Nadie se hace pecador, la gente nace pecador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús fue a la cruz, aquí está Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la cruz, ¿ok? Dios el Padre le imputó nuestros pecados a Él, ¿ok? Se llama imputar, como hacer un depósito, como un depósito completo. No un depósito por partes, no, por ejemplo, depósitos que nosotros decimos cada mes, en el primero de mes,
van a salir un poquito de los pecados y va a ir cayendo. No, 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 no. Fue una transferencia completa, ¿ok? De los pecados del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesucristo está en la cruz y todos los pecados del mundo fueron imputados, se llama, teológicamente, en Jesucristo, ¿ok? Pero ahí no queda la cosa. Algo sumamente importante es esto, que la justicia de Jesucristo, lo que Él pagó en la cruz y que Él hizo justicia y pagó todos los pecados, ¿ok? La vida perfecta de Jesucristo, los 33 años de perfección de Jesucristo fueron imputados. Aquellos a quien Dios conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto se llama una doble imputación. El pecado del mundo completamente, de una vez por todo, dice Hebreos 10. El pecado, Jesucristo se lo llevó una vez por todas. Y cuando Él resucitó para nuestra justificación. Y la justificación, por eso que nosotros somos justificados en el pasado, porque la justicia que Dios, que Jesucristo perfecta, la vida perfecta y la muerte, lo que Él nos justificó, Él limpió la deuda y la justicia de Él se nos ha imputado a nosotros. Por eso que nosotros estamos salvos una vez por todas. No es depositado a poquitos, a poquitos. Si te portas bien, si te portas mal, pierdes. Si te portas bien, si te portas mal, pierdes. No es así. Por eso es que no es por obras. Es una vez por todas. Doble imputación. Los pecados del ser humano en Jesucristo y la justicia perfecta de Jesús en el ser humano. Doble imputación. Gracias, Claudia. Puedes bajarlo. ¿Ok? Entonces, en la cruz hubo lo que se llama un sacrificio expiatorio. Un sacrificio que limpió. Se llama también un sacrificio propiciatorio. ¿Ok? Entonces, fue de sustitución, como le digo, sustitución por nosotros. El justo por el injusto. Y el sistema de sacrificio apuntaba exactamente a este sacrificio. ¿Ok? Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora el Evangelio de acuerdo al apóstol Pablo, fíjense, Romanos 4:25 dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una misma historia. Una misma historia. Profecía nuevamente, Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sustituto. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Marcos 15:2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira, de cuántas cosas te acusan, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El apóstol Juan, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos dice en Romanos 4, mas al que no obra, sino cree en aquel que justificaba al impío, su fe le fue contada, imputada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Profecía 53, Isaías 53:9. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores.
¿Se acuerdan la cruz entre los dos ladrones? Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Doble implicación. Entonces, clave número 12, la impresionante voluntad del Padre, un verdadero amor. Y con esto cerramos. Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y así hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, quitando el pecado, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, intercedió por los pecadores. Cumplimiento, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no se puede quitar los pecados. Por lo cual, estando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Conclusión, lo inesperado ya ha pasado. El justo fue crucificado por los injustos hace 2000 años. ¿Cómo debemos responder? Hechos 20:21, Pablo hablando, dice así, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos responder? Debemos arrepentirnos de nuestra idolatría. Quiere decir de poner algo antes que Dios, de nuestra fidelidad equivocada y nuestra autonomía, y poner nuestra fe en la obra terminada por Cristo en la cruz. Y les digo yo, en las palabras de Pablo, por tanto, hoy les declaro que yo, Gabriela Goñi, soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo que solo tú puedes preparar, que solo tú puedes desarrollar, que solo tú puedes presentar. Señor, tú sabes mi inexperiencia, tú sabes mi inhabilidad, tú sabes que te has agarrado vaso perfecto para que tu nombre sea glorificado, porque quien me conoce sabe perfectamente que esto no puede venir de mí. Gracias, Señor, te doy por dejar que yo te conozca, por permitir que yo haya sido de los que antes conociste y predestinaste y llamaste, justificaste y que glorificaste. Bendito sea tu nombre, Jesús, amado mío. En el nombre de Cristo, amén. Amén.